Por la gracia de Dios, hoy continuamos con nuestro estudio de la Confesión de Fe, Bautista de Fe de 1689. Sean todos bienvenidos, hermanos, amigos que están en medio nuestro, que ya son casi de casa, que son de casa. Todos sean bienvenidos. Y hoy nos toca estudiar el párrafo 2 del capítulo 13, la santificación. Las últimas 2 semanas hemos estado estudiamos este primer párrafo, y como un breve repaso, tocaremos 3 puntos de lo que hemos visto en estas 2 semanas. Vimos que la santificación, ¿qué es santificación? Es consagración y dedicación. Dios nos consagra y nos dedica como su posesión especial. Eso es santificar. Y aprendimos que en esta santificación hay 2 aspectos. El primero es el aspecto definitivo y completo. Y vimos que esto es un acto de Dios, único y para siempre, en el cual Dios obra de manera completa y perfecta en nosotros. Santificándonos. Esto lo hace Dios a través o ganado por lo que Cristo hizo en su perfecta obra en la cruz. De ahí se deriva, de ahí es ganada esta gracia para el cristiano, y es aplicada en nosotros, en la salvación. Cuando somos unidos a Cristo, donde fuimos liberados del poder y esclavitud del pecado. Y esto no fue de manera posicional, como dicen, como hay una doctrina que es de manera posicional, como si fuera parte de la justificación, posicionalmente santos delante de Dios. Esto no es así. Dios obró de manera interna y experiencial en el cristiano, donde nos dio libertad, donde nos dio vida y nos libertó de esa esclavitud del pecado. Esto es la santificación definitiva que vimos. El segundo aspecto es la santificación progresiva, que es el fortalecimiento y el desarrollo de esta consagración que Dios hizo en el cristiano y que durará a lo largo de toda la vida. Se llama progresiva porque aumentará. Será un proceso que durará todo eso mientras vivamos, hasta que Cristo vuelva. Ese es el segundo aspecto de la santificación progresiva. Y es de este segundo aspecto que comenzamos la construcción de este párrafo 2. De la santificación progresiva. ¿Qué sucede aquí? Pero hay algo que nunca debemos olvidar, que la santificación progresiva se construye, se edifica sobre la base de la santificación definitiva. Sin la santificación definitiva no podemos avanzar. De ahí es donde partiremos para el estudio, este breve estudio del párrafo 2, que les pido que en su confesión me sigan en la lectura. Párrafo 2 del capítulo 13, la santificación. Esta santificación es por completo en el hombre en su totalidad, aunque imperfecta en esta vida,
Aún quedan remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una guerra continua e irreconciliable, el deseo de la carne siendo contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. En la confesión este párrafo viene dividido en 3 partes. La primera parte dice, esta santificación es por completo, en el hombre en su totalidad. Y si me acompañan a leer Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El pecado corrompió la totalidad del ser humano. En Isaías 1:5, parte B, y el versículo 6 dice, Isaías 5, parte B y versículo 7, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. El pecado vino a hacer esto en el ser humano, corrompió todas las partes de nuestro ser. Pero ahora en la santificación Dios hace una obra gloriosa. Dios restaura, Dios repara todas las partes del hombre. Y en este versículo que leímos de Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo no está hablando o no quiere traer al tema las partes que conforman al hombre como si fuera compuesto de 3 partes. La intención del apóstol Pablo es hablar de plenitud. Hablar de la plenitud del ser humano, todo lo que lo compone, espíritu, cuerpo, intelecto, voluntad, sentimientos. Eso es lo que somos. Y por eso el apóstol Pablo en Colosenses 3:10 habla de un nuevo hombre. Y Colosenses 3:10 dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. La perfección o la plenitud de la santificación en cada una de las partes del ser humano. Pero surge un problema. Si leímos, en el párrafo hay un problema. Y eso lo veremos enseguida. Y si continuamos leyendo, la confesión dice, aunque imperfecta en esta vida, aún quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte. Y esto es importante porque a lo largo de la historia ha habido grupos que hablan del perfeccionismo, como si pudiéramos vivir de manera perfecta ahora que somos cristianos. Y esto en la historia y en la actualidad, que ha tocado de pronto hablar con personas como esta, no denotan más que legalismo e hipocresía, cambiándole al pecado de nombre, errores. Pero la Biblia es clara al llamar que es pecado. Y cuando la confesión dice que la santificación es imperfecta en esta vida, no quiere decir que no haya alcanzado cada una de las partes del ser humano. Sino que las afectó a todas y cada una de ellas. Lo que queremos decir
o lo que quiere decir la confesión, los hermanos que escribieron la confesión, es que aunque afectó cada una de las partes del ser humano, debe desarrollarse, debe crecer. Y aquí podemos poner una analogía a un bebé. Un bebé cuando nace, perfecto, pleno en todas sus facultades, en todo su cuerpo, pero en desarrollo. No ha nacido en la plenitud, en la potencialidad con la que fue creado. Va a haber un crecimiento en él. Forzosamente va a haber un desarrollo. Y cuando no lo hay problema. Lo natural en ese bebé es que crezca, que se desarrolle. Así es la santificación. Va a desarrollarse y tiene que desarrollarse en la vida del cristiano. Por eso se llama santificación progresiva. Y esto va a durar toda nuestra vida. Vamos a buscar avanzar, crecer, desarrollarnos a la plenitud que miramos en la Biblia que debemos avanzar. Y aquí el texto que la confesión utiliza es Romanos 7, 18 al 23. Que dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero vi otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En la unión con Cristo fuimos libres del dominio y de la esclavitud del pecado, como hemos dicho. Ya el pecado no reina sobre el cristiano, ya el pecado no reina sobre nosotros. Pero leemos que ha quedado un remanente. En este pasaje que leímos, vemos que hay un remanente. John Owen, en su libro El remanente del pecado, habla de esto y dice, cito a John Owen, el apóstol designa el pecado remanente como una ley. Es un potente y efectivo principio remanente que inclina y presiona hacia acciones que están de acuerdo y conforme a su propia naturaleza. Ahora bien, lo que podemos observar con respecto a este nombre o término ley que se atribuye al pecado es que existe una eficacia y poder de gran magnitud en los remanentes de pecado que habitan en los creyentes y una constante operación hacia el mal. Es una ley que está en ellos, pero no una ley para ellos. No una ley. Aunque está en nosotros, ya no es ley para nosotros. Y es por eso que surge la guerra, como lo sigue diciendo la confesión y como lo veremos a continuación. Pero esta imperfección de la santificación que habla la confesión aún es una gracia de parte de Dios para que podamos ser dependientes y cercanos a Él. Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Aún hay gracia en esto también. Seguimos leyendo la confesión. ¿De dónde surge una guerra continua e irreconciliable? El deseo de la carne siendo contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Una guerra irreconciliable.
Y aquí apelo a nuestro principio cuando fuimos salvados, cuando fuimos liberados de la esclavitud del pecado. ¿Te acuerdas, hermano, cómo luchábamos por una mayor devoción, por una mayor lectura de la Escritura? Cómo era dulce todo esto para nosotros. Cómo buscábamos pretextos para estar en medio de la iglesia, en medio de los santos. Había un anhelo de ir avanzando a más. Pero de pronto vimos esta batalla interna en nuestro interior. Y yo creo que todos los que estamos en Cristo, somos conscientes de esto, que Lutero dijo: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Esto es la guerra de todo cristiano. Y todos y cada uno de los que estamos en Cristo estamos en esa guerra, estamos en esa batalla. Si estamos en Cristo, hay batalla. Gálatas 5:17, si me acompañan a leer. Dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Si para nosotros como cristianos hay una guerra, una batalla, amigo, ¿cuántas veces has querido dejar algunas cosas que saben que están mal, que tu conciencia te acusa y que te han dañado y que han dañado a tu familia? Y no has podido. En el mejor de los casos se cambia un pecado por otro. Yo hoy no quiero pedirte que abandones el pecado, que pelees contra el pecado. No es tu prioridad. Hay una prioridad que veremos más adelante para ti. Pero hay una guerra para el cristiano, como hemos dicho. Y es una guerra que no tiene carácter de opcional. No puedes decidir pelear o no pelear, como si fuera una opción. No es opción. Si hemos sido salvados y decimos y hemos sido unidos a Cristo, no podemos no estar luchando. La batalla es el diario vivir del cristiano, es el diario vivir. No hay un día en el cual no enfrentemos esta batalla, en el cual no peleemos. Y será así hasta la muerte. Todos tenemos una naturaleza la cual mortificar. Pero la gracia de todo esto es que no peleamos solos, no mortificamos el pecado solos. Se nos ha dado el Espíritu para hacerlo, para enfrentar esta batalla. En el párrafo 1 de este capítulo nos gozamos al ver la plenitud de la santificación. Ahora somos santos. En este párrafo 2 nos encontramos que hay un problema, que hay una batalla que pelear, que debemos crecer. Y nos han dado los medios por los cuales va a suceder esto.
los medios de gracia, que en el capítulo 3 lo veremos con mayor detalle. No hacemos todo lo que anhelamos o deseamos o lo que nos proponemos en Cristo, porque tenemos esta realidad. Somos conscientes la mayoría de que esta realidad está en nosotros. La carne batalla contra el Espíritu, pero por medio del Espíritu es que presentamos esta batalla, y algo es seguro: hay victoria en Cristo. Y aquí quiero cerrar dándote una palabra a aquel cristiano, a aquellos que hay dolor, que se duelen porque están batallando, porque piensan que podrían dar más, y quién no puede hacer eso. Pero te digo algo: los cristianos más piadosos en la historia y en la actualidad sufren también al ver esta imperfección en su ser. El apóstol Pablo decía de sí mismo: miserable de mí, al ver esta realidad en su interior, en su interior. Pero el apóstol Pablo daba gracias a Dios por Jesucristo. Y aunque esta batalla continúa, lo hemos dicho, la victoria en Cristo es segura, está ganada. Por tu esfuerzo, por tu fuerza, por tu mérito, no. Por la unión que tenemos en Cristo. De ahí se desprende toda la virtud que el cristiano necesita para pelear y avanzar en esta guerra. Pero a la vez también es tiempo de examinarnos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Si decimos que estamos en Cristo, que hemos sido justificados, pero no vemos santidad en nuestro ser, en nuestro diario vivir, vemos que no hay una guerra, no vemos esta guerra en nuestro caminar, no peleamos contra los deseos de nuestra carne. Muy probablemente la profesión de tal persona pueda ser falsa. Mira la confesión escocesa lo que dice: nosotros debemos afirmar tenazmente que es blasfemia decir que Cristo Jesús mora en los corazones de aquellos que no tienen el espíritu de santidad. Nosotros debemos afirmar tenazmente que es blasfemia decir que Cristo mora en los corazones de aquellos que no tienen el espíritu de santidad. Una cosa es pecado remanente que mora en nosotros, pero otra cosa es que vivamos en el pecado nosotros. Son dos cosas totalmente contrarias. Examinémonos a nosotros mismos, dice el apóstol. Amigo que sabes que no estás en Cristo, mira lo que el cristiano batalla, mira la guerra del cristiano, y que su batalla nunca terminará. Y aún que el Espíritu ha sido dado para enfrentar esta guerra. Te digo algo: aparte de Cristo no lograrás victoria, aparte de Cristo no lograrás
Esto es imposible. Dice la Biblia que de la carne nada bueno sale. ¿Cuál es tu prioridad? Tu prioridad es Cristo. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Tú sabes de todo lo que tienes que arrepentirte. Tú sabes tus secretos. Un día serán expuestos a la luz, dice la Escritura. Arrepiéntete y confía en Cristo para tu salvación. Él ha prometido perdonar, justificar y santificar. De Él viene tu libertad para que ya no seas más esclavo del pecado. Esa es tu prioridad. Vamos a orar, hermano. Padre, te